A continuación, el doctor Fernando Caravaca Fontán nos disertará sobre las novedades en investigación en glomerulonefritis. Don Fernando Caravaca Fontán es nefrólogo formado en el Hospital Ramón y Cajal. Trabaja actualmente en el Hospital 12 de Octubre a través de una beca de investigación de la Red de Investigación Renal, estando dedicado a la coordinación de estudios multicéntricos del Grupo Español de Patología Glomerular. Gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. La verdad es que yo creo que es digno de reconocer la labor tan importante que hace Alcer con estas iniciativas y, bueno, tengo que decir que me están resultando las jornadas francamente interesantes. Y bien, como se ha comentado, pues en el momento actual estoy trabajando en el Hospital 12 de Octubre, quizá más dedicado al estudio de la patología glomerular, bajo la dirección del doctor Manuel Praga, que, bueno, pues es un conocido líder internacional en este ámbito. Vale. Bien, entonces, bueno, ¿qué son las enfermedades glomerulares? Bueno, pues este va a ser un poco el índice que voy a seguir. En primer lugar, pues trataré de forma general qué son las glomerulopatías o enfermedades glomerulares. Veremos cuáles son las causas de esas glomerulopatías y finalmente daré unas pinceladas generales sobre líneas de investigación y avances terapéuticos actuales. Bien, los riñones están formados aproximadamente por 1 millón de pequeños filtros que se denominan glomérulos, que son las estructuras como las que se muestran en la diapositiva. Son estructuras de aspecto complejo, pero que en la práctica son como si fueran los coladores que pudiéramos utilizar, pues, por ejemplo, en la cocina. La sangre pasa por esos filtros, por esos coladores, y se eliminan las sustancias tóxicas. Pero como muy bien ha comentado el doctor Ortiz, y bueno, probablemente yo solo he dedicado una diapositiva, debería haber dedicado más de una, no todo lo que se filtra se elimina por la orina y los túbulos renales se encargan de reciclar todos aquellos elementos que son beneficiosos y, como bien ha comentado el doctor Ortiz, pues el agua, sales, la glucosa incluso, y por tanto tiene un papel muy importante. Bien, pues en condiciones de enfermedad, diferentes factores desencadenantes pueden producir una inflamación de esos filtros que condicionan una alteración de la permeabilidad, es decir, que los poros a través de los cuales se produce la filtración se hacen más grandes y empieza a perderse otros elementos como proteínas o células de la sangre. Y todo esto da lugar a una serie de manifestaciones clínicas que resultan características, como por ejemplo la presencia de orinas espumosas, la espuma como la que podríamos ver con la cerveza, orina de aspecto puede ser rojo o de aspecto oscuro como la Coca-Cola, hinchazón de las piernas, que es lo que denominamos edema, cambios en las cifras de tensión arterial, fundamentalmente hipertensión arterial, y en algunas ocasiones también pueden aparecer, en el contexto de estos cuadros, erupciones cutáneas, como las que se muestran en la diapositiva, o manifestaciones pulmonares, como sensación de falta de aire en el contexto de sobrecarga de líquido o incluso hemorragia pulmonar. Bien, lo cierto es que el abanico de posibles enfermedades glomerulares es muy amplio y cada una de las cuales tiene una serie de características clínicas muy concretas y un curso evolutivo también propio. En los últimos años se está avanzando de manera muy notable en los posibles orígenes de estas enfermedades y a día de hoy sabemos que ponentes de determinados factores y mutaciones genéticas, procesos autoinmunes concomitantes, determinadas infecciones, exposición a tóxicos y en algunas ocasiones también son secundarias a enfermedades sistémicas como algunos tipos de cáncer. En cualquier caso, el diagnóstico FETEN se realiza mediante la biopsia renal, que es un procedimiento a través del cual se obtiene una pequeña muestra de tejido de uno de los dos riñones y se analiza al microscopio mediante diferentes técnicas, dando lugar a imágenes como las que se ven en la diapositiva, y esto nos permite saber no solo el tipo de enfermedad glomerular, sino también avanzar en cuanto al pronóstico, dependiendo del tipo de lesiones y de la cronicidad de las lesiones que se puedan ver en el microscopio. Bien, en líneas generales podemos decir que los tratamientos van a estar basados, en primer lugar, en una atención a los factores de riesgo cardiovascular, pues medicamentos, empleando fundamentalmente medicamentos que lo que van a hacer es controlar las cifras de tensión arterial, y un grupo específico de medicamentos que además, por su mecanismo de acción, tienen la capacidad de reducir la pérdida de proteínas en la orina.
también el control de las cifras de colesterol, que con relativa frecuencia también se incrementan en el contexto de estos cuadros. En siguiente lugar, tendríamos los medicamentos inmunosupresores, que, como su nombre indica, lo que hacen es reducir la actividad de nuestras propias defensas, que en el contexto de estas infecciones en muchas ocasiones son las que están condicionando la propia enfermedad. Existe una gran variedad de medicamentos inmunosupresores, probablemente a la audiencia le sonará el empleo de corticoides, ciclofosfamida o anticalcinurínicos. Y en los últimos años se está viendo una gran revolución en medicina, en todos los campos y en todas las especialidades, con el desarrollo de los denominados anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos creados de manera artificial en el laboratorio y que van dirigidos de manera específica a dianas terapéuticas muy concretas, y en líneas generales podemos decir que están mejorando mucho la eficacia de los tratamientos, que se asocian a menos efectos adversos al ser más específicos, pero bueno, el aspecto negativo es que son bastante costosos. Bien, y abordando la última parte, voy a hacer una serie de pinceladas mostrando lo que yo creo que han sido novedades relevantes en los últimos años en alguna de las glomerulopatías que muestro a continuación. Bien, en primer lugar, la glomerulonefritis membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos, que es el síndrome que habíamos comentado de pérdida de proteínas, con hinchazón de las piernas, etc. Bien, pues sabíamos que tan solo un 20% de los casos era secundario a otra enfermedad y que la mayor parte de los casos era debido a un proceso autoinmune que no estaba bien definido. Bien, pues en los últimos años ya se ha descubierto cuál es el anticuerpo, que es el que causa la enfermedad en la mayor parte de los casos, que es un anticuerpo que va dirigido contra una de las proteínas que están en los glomérulos, en los filtros, y es el denominado anticuerpo contra el receptor de la fosfolipasa 2. Esto tiene una repercusión tremenda, tanto desde el punto de vista diagnóstico como terapéutico, y tan es así que algunos grupos, fundamentalmente americanos, como de la Clínica Mayo, ya han propuesto que incluso en este tipo de pacientes en los que saliera positivo los valores de este anticuerpo, probablemente no sería necesario realizar biopsia renal y simplemente utilizaríamos ese parámetro analítico no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento y para evaluar la eficacia del tratamiento recibido. Desafortunadamente, el hallazgo de este anticuerpo todavía no se ha traducido en el desarrollo de un anticuerpo monoclonal dirigido directamente contra este anticuerpo, y, por tanto, todavía existen ciertas lagunas de conocimiento en cuanto a las mejores pautas de tratamiento inmunosupresor en algunos pacientes. En este sentido, en el momento actual se están desarrollando 2 ensayos clínicos que yo creo que van a tener unos resultados que van a ser muy relevantes en cuanto a las pautas de tratamiento. El primero de ellos, al que hago referencia, se denomina STARMEN, es un estudio europeo que se coordina en el Hospital 12 de Octubre y que compara una pauta, digamos, más clásica de tratamiento inmunosupresor con una pauta con alguna serie de modificaciones algo más novedosas. Y el otro estudio, que también probablemente vaya a aportar información de gran interés, es un estudio denominado MENTOR y que está coordinado, es un estudio americano. En los próximos años probablemente podamos tener más alternativas terapéuticas y que también vayan a mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Bien, en siguiente lugar voy a hablar de otro grupo de patologías que está adquiriendo una relevancia muy importante en los últimos años y son un conjunto de enfermedades que se producen por la disregulación de la vía alterna al complemento. Es una denominada glomerulopatía C3 y el síndrome hemolítico urémico atípico. El sistema del complemento es un mecanismo de nuestras defensas, que es filogenéticamente uno de los más arcaicos, pero que tiene un papel muy importante en la defensa contra infecciones y otra serie de patógenos. En los últimos años se ha descubierto que existen una serie de factores genéticos que pueden condicionar que ese sistema, que en condiciones normales nos protegería contra determinadas infecciones, se active y produzca una actividad contra nuestras propias células, tanto de las células de los glomérulos como de los vasos, dando lugar a estos 2 tipos de entidades. También se ha descubierto que determinadas enfermedades hematológicas pueden condicionar este cuadro. En Madrid existe un laboratorio que es muy puntero, probablemente uno de los más punteros en Europa en este campo,
que está estudiando de manera muy interesada todas las posibles mutaciones que condicionan este tipo de enfermedades. Y, bueno, fruto de esta colaboración entre centros de investigación y diferentes hospitales, ya se han publicado en el grupo de investigación en el que estoy pues, estudios de gran relevancia clínica sobre la eficacia del tratamiento junto con las herramientas terapéuticas que tenemos actualmente. Este estudio que, bueno, ha tenido una relevancia muy importante y que de alguna manera ha sentado las bases del tratamiento actual de esta enfermedad. Pero afortunadamente existen otras alternativas terapéuticas, algunas ya están en el mercado y otras están en desarrollo y probablemente pues, en los próximos años también el desarrollo y la comercialización de estos fármacos se pueda traducir también en una mejoría del pronóstico de estas enfermedades. Bien, en siguiente lugar voy a hablar de la nefropatía denominada IgA, que es nefropatía secundaria a la inmunoglobulina A. Es la glomerulonefritis más frecuente en el mundo, siendo más frecuente en regiones asiáticas o del Pacífico, y se produce, entre otras cosas, por una alteración de la inmunoglobulina A, que es uno de los anticuerpos de mayor importancia en nuestro organismo. Bien, esta patología se manifiesta de manera frecuente con brotes de hematuria, es decir, de sangre en la orina, con relativa frecuencia coincidiendo con infecciones respiratorias, y suele condicionar un deterioro progresivo de la función renal. También se ha visto que la biopsia renal puede aportar un valor pronóstico de gran importancia. Bien, pues en los últimos años se han desarrollado diferentes estudios que han generado cierta controversia en cuanto a cómo deben ser tratadas estas enfermedades, si deben ser tratadas con tratamiento inmunosupresor, fundamentalmente corticoides, o si debe ser empleado fármacos no inmunosupresores. Este ensayo clínico, del cual se esperaba resultados que nos pudieran aclarar, lejos de aclarar las pautas de tratamiento, ha generado bastante controversia en la comunidad nefrológica internacional. Y en este sentido, un reciente estudio publicado en una revista prestigiosa americana de un grupo del 12 de octubre ha mostrado que la remisión de la hematuria en esta enfermedad, y en concreto el número de hematíes que se observan en la orina en esta enfermedad, podría tener un valor pronóstico de gran importancia, tanto para guiar el tratamiento inmunosupresor o no, como en la evolución de estos cuadros. Con lo cual, bueno, una de las preguntas que se genera es si, dado que este hallazgo, por simple que parezca, no fue valorado en el ensayo clínico que he mostrado previamente, pues si esto podría haber condicionado también los resultados controvertidos que salieron. En cualquier caso, también están saliendo nuevas alternativas terapéuticas, como la budesonida de liberación retardada, que esto es un fármaco que, bueno, pues estudios preliminares han mostrado que podría tener un beneficio tanto en la reducción de la pérdida de proteínas en la orina como en la progresión de la insuficiencia renal en esta enfermedad. Bien, en siguiente lugar voy a hablar de otro grupo diferente de nefropatías, que son las denominadas gammapatías de significado renal o el mieloma, que en el fondo son enfermedades hematológicas, es decir, enfermedades de la sangre, en la que las células de las defensas habituales en un momento dado se vuelven autónomas e independientes y empiezan a generar anticuerpos de forma descontrolada, y eso lo que produce es que se acaben acumulando en los riñones, como si se acumularan en el sumidero del organismo. Y eso da lugar a diferentes grados de inflamación y que en último término condicionan deterioro progresivo de la función renal. Lo cierto es que estas enfermedades en los últimos años no estaban muy bien caracterizadas, pero fruto de consensos entre grandes grupos internacionales, en los últimos años se están definiendo mucho mejor los diferentes subtipos de enfermedad y se están delineando los mejores protocolos terapéuticos dirigidos contra este grupo de enfermedades. Creo que hay que destacar la importancia del medicamento bortezomib, el Velcade, que ha tenido un papel muy importante en el pronóstico de esta enfermedad, aunque afortunadamente van a ir saliendo fármacos también más dirigidos hacia determinadas dianas terapéuticas y que probablemente también vayan a mejorar de forma importante el pronóstico de estas enfermedades. Y por último, y no menos importante, voy a hablar de la nefropatía diabética.
La diabetes es la gran epidemia mundial y la nefropatía diabética es la causa más frecuente de enfermedad renal. La nefropatía diabética, el control glucémico y de las cifras de tensión arterial tienen una gran importancia, pero una vez que se desarrolla la nefropatía diabética tan solo es posible enlentecer su progresión. Como hemos visto, el túbulo renal se encargaba de reciclar todos los elementos que se filtraban y que eran beneficiosos, entre ellos la glucosa. Sin embargo, se ha visto que la reabsorción continuada de glucosa en los pacientes que tienen hiperglucemia en el seno de una diabetes condiciona efectos nocivos y, en este sentido, se ha desarrollado un nuevo grupo de fármacos que lo que hacen es bloquear la reabsorción de glucosa, es decir, que lo que hace es que se elimine más glucosa por la orina, y esto ha demostrado tener un gran valor desde el punto de vista de una mejoría del pronóstico cardiovascular, siendo capaz de reducir la pérdida de albúmina también por la orina, que es un factor de pronóstico, siendo capaz de controlar mejor las cifras de tensión arterial y también enlentecer la progresión. Así que, en definitiva, podemos decir que en los últimos años el mayor conocimiento de los mecanismos de daño renal, factores desencadenantes y factores pronósticos ha dado lugar al desarrollo de nuevos medicamentos que van más dirigidos hacia determinadas dianas terapéuticas y, en este sentido, bueno, pues probablemente la creación de unidades de excelencia diagnóstica terapéutica que reúnan la experiencia en este campo de enfermedades que no son tampoco especialmente frecuentes, probablemente pueda también ayudar a mejorar el pronóstico de estas enfermedades. En cualquier caso, son necesarios más estudios y mayor colaboración entre redes de investigación y, en este sentido, creo que hay que destacar el papel tan importante que tiene la red de investigación renal, RedInRen, que coordina precisamente el doctor Ortiz y que, fruto de esta colaboración, pues también se está desarrollando unas líneas de investigación también de gran interés y que seguro que van a tener una importancia muy grande en los próximos años. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.